El túnel maldito. La industrialización trajo consigo grandes cambios. Con ellos, las viejas historias y leyendas parecieron olvidarse. La gente entusiasmada veía cómo los avances no solo les permitían desarrollarse y conseguir mejores empleos, sino que también esos cambios se convertían en un medio de transporte. Tal fue el caso de la máquina de vapor, y con ella, el famoso ferrocarril que llegó cuando nuestro país atravesaba por la dictadura más larga de su historia, la de Porfirio Díaz. Por aquellos años se buscaron nuevos caminos para acortar las distancias y llevar el progreso hasta donde los recursos lo permitieran. De esta manera se inició la construcción del ferrocarril, que atraviesa justo por encima de la tierra de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí se reflejaban en las miradas el entusiasmo de los productores al saber que pronto sus cosechas podrían ser transportadas por aquella fantástica locomotora. Y es justo ahí donde inicia nuestra historia. Jacinto fue el encargado de llevar a cabo la construcción de la nueva vía ferroviaria. A su cargo tenía más de 100 hombres de campo, rudos y fuertes, que trabajaban sin cesar, llevando grandes cargas a lomos de animales. Cuando los encargados les decían qué hacer, dónde había que dinamitar, por dónde cruzaría la vía, en fin, era una tarea bastante pesada, por lo que las jornadas se tornaban cada vez más extensas. Fue entonces cuando en un claro empezaron a tornarse cada vez más difíciles las tareas. Las viejas supersticiones no tardaron en aflorar. Son los demonios del bosque, se decía. Son los duendes y las brujas, se comentaba. No, son bolas de fuego que no nos permiten trabajar. No cesaban las supuestas explicaciones. Cuando eso llegó a oídos de los altos funcionarios en la capital del estado, de inmediato mandaron a gente capacitada para concluir con aquella aparente imposible labor. Al llegar, estas personas se encontraron con mucho alboroto. Gente que había hablado de más, tal vez por temor, ignorancia, resignación, en fin, toda una gama de creencias ante sus oídos ilógicos. Pensaban que solo era cuestión de dinamitar con una mayor carga. Fue entonces cuando Pedro, un trabajador mal encarado, que por ambición quería el trabajo de Jacinto, empezó a comentar que ese lugar estaba maldito y lo protegía un gran demonio. Por supuesto, las risas, seguidas de molestia, no se hicieron esperar, con todo y que él afirmaba que aquel demonio no solo era real, sino que además se comunicaba con él, diciéndole que era el único dueño de aquel cerro y que no les iba a permitir que construyeran ninguna vía ferroviaria. Los funcionarios, como era de esperarse, pidieron a los demás trabajadores que llevaran a Pedro muy lejos de aquel lugar, advirtiéndole que no regresara si no quería verse en problemas con el gobierno. Él accedió, no sin antes volverles a advertir de lo que podría pasar. En efecto, pasaron los días y no podían derribar aquel peñasco, a pesar de las excesivas cargas de dinamita que utilizaban para entonces. Incluso no podían ni pensar en cambiar la ruta, ya que esto acarrearía más gastos, más jornadas y más gente. Cuando la terquedad de estas personas se hizo más fuerte, ocurrió algo que nadie se explicaba. Las vías de acero que habían dejado una noche antes en aquel lugar, a la mañana siguiente estaban dobladas completamente, como si algo o alguien tan fuerte las hubiera estrujado con gran facilidad. Los siguientes días ocurrió lo mismo hasta que aquellas vías desaparecieron por completo. Fue entonces cuando mandaron llamar a Pedro, quien además gozaba de gran fama, al saber que este hombre estaba entregado a la brujería negra. Si dices que en realidad hay un demonio, pregúntale a aquel, ¿qué debemos hacer para continuar con nuestro camino?, preguntó el encargado con notorio sarcasmo. Pedro lo miró seriamente y sin vacilar respondió: Si me permite regresar con voz de mando, esta misma noche le diré cómo romper ese peñasco sin la necesidad de la dinamita. Aquellas palabras fueron interrumpidas con las risas de todos los trabajadores, que para entonces escuchaban atentamente. Trato hecho, dijo el encargado. Pero que quede claro que para mañana quiero ese peñasco abajo. Dicho esto, dio la vuelta y se retiró alcanzado por Jacinto, que le comentó: No le creerá tal cosa, ¿verdad, patrón?, decía mientras caminaba a paso apresurado. Jacinto continuó tomándolo del hombro. Esto ya no está en mis manos.
Si ese maniático logra tirar el peñasco, mañana estaré de regreso, y tú continuarás al mando. Aquella noche estaba por demás oscura. Solo se escuchaba a lo lejos el canto de un búho. Todos los trabajadores habían regresado al pueblo, no sin antes recibir la orden de que al día siguiente se presentaran al salir los primeros rayos del sol. Y en efecto, a la mañana siguiente todos estaban preparados. Fue entonces cuando llegó Pedro a encararse con el encargado. He cumplido mi parte del trato. Ahora tengo el mando, ¿verdad? El encargado lo miró con desconfianza. Todavía no. Aún no has cumplido lo prometido. Desde aquí veo el peñasco todavía en pie, dijo alzando la mirada. Ese peñasco ya es cuestión del pasado, decía Pedro con confianza. Es muy simple. Él quiere, a cambio de tirar ese peñasco y de construir la vía ferroviaria, las almas de los pasajeros del primer tren que pase, y las almas de niños inocentes para la cimentación del túnel. ¿Estás loco?, se escuchaba en murmullos. Pero el encargado era un hombre muy testarudo y nada supersticioso, por lo que sin más aceptó el trato. Cuentan que cuando estaba construyendo la cimentación, ésta se derrumbaba a todo momento, y aunque se volviera a levantar, volvía a caer sin explicación alguna. Fue entonces cuando el hijo de un trabajador bajó para acomodar algunos postes que se habían movido. El pobre muchacho no tenía más de 12 años y ya andaba laborando en la construcción. Desafortunadamente no escuchó la orden para salir del hoyo y el cemento lo sepultó por completo. Las lágrimas de muchos brotaron de inmediato, pero ante los ojos incrédulos de todos ellos, el cimiento permaneció en pie, sin necesidad de más material. En efecto, no acabó el año sin ver aquella vía terminada, y en cuanto al trato, ya todos lo habían olvidado. No tardó en llegar el día de la inauguración. 25 personas abordarían aquella tarde el ferrocarril para llevar consigo la primera carga, la que consistía de azúcar y carbón. Carga que nunca llegaría a su destino, pues misteriosamente hubo un terrible accidente donde todos los pasajeros murieron, suceso que se atribuyó inmediatamente al demonio. Hay quienes afirman que todavía cuando el tren de carga cruza todas las mañanas, a las 9:12, aquel monte, se pueden escuchar los gritos y los lamentos de aquellas almas que no encuentran el descanso, puesto que en la población se comenta que solamente descansarían si ocurriera otro accidente, a la misma hora y con el mismo número de pasajeros. El Sacramento. Las noches en la Ciudad de México fueron siempre muy tranquilas desde hace 60 años, sobre todo en el viejo pueblo delante de la villa, allá por la Basílica de Guadalupe. Incluso los habitantes de Los Remedios sabían que pronto el nuevo padre llegaría y habría nuevamente misas. Un par de semanas después, y el cansado padre se retiró ese viernes a dormir más temprano de lo acostumbrado. Llevaba apenas 3 meses en el pueblo y la gente lo había aceptado con gran entusiasmo. Dormía ya profundamente cuando lo despertaron fuertes golpes en la puerta. Los golpes no cesaban, por lo que el padre finalmente respondió. ¿Quién llama a la puerta? Se escucharon más llamados. El padre se levantó y tomó su reloj. Ya es tarde. ¿Qué se les ofrece a esta hora? Sin recibir respuesta, solo el aumento de golpes en la puerta. He dicho que ¿quién es? Levantándose de la cama, alcanzó su sotana. Si tuviera la bondad, padre, le contestaron. Lo necesitamos porque nuestra madre está muy enferma. ¿Ya llamaron al doctor? La pregunta de religioso no sobraba. En aquel pueblo mucha gente trataba de curar sus dolencias con remedios caseros. Padre, hace mucho ya no hay remedio, respondió la voz que provenía de afuera. El padre, al escuchar esto, prometió salir enseguida. Solo me cubro. Como pudo, el soñoliento sacerdote se vistió y tomó lo necesario para realizar el rito de la extrema unción, ya que este sacramento católico se le da a los enfermos que están en peligro de morir, para que Dios les perdone de sus pecados. Al salir, 2 hombres jóvenes vestidos de negro lo guiaron a toda prisa por las desoladas calles. Después de varias vueltas llegaron a un zaguán, por el que entró a una casona que no creía haber visto antes. Solo hasta ese entonces se dio cuenta que no conocía a sus guías. Nunca habían estado en misa o en el mercado.
Días después llegó a la conclusión de que nunca les vio la cara aquella noche. Era solo una visión borrosa en su memoria. Entró sola a aquella habitación oscura, iluminada únicamente por enormes velas rojas. Al fondo, sobre una cama, estaba la moribunda. Su respiración apresurada solo se interrumpió un momento. «Qué bueno que ya vino, padre», dijo con trabajos la anciana. El padre se acercó. «Voy a empezar, hija». Mientras le aplicaban los santos óleos, algo le molestó mucho al religioso. Tal vez era la desvelada, o la caminata en la noche, o la frialdad horrible de la frente que tocaba. «Por Dios, ¿que no hay nadie que le dé otra cobija?», pensó furioso. Terminó rápidamente mientras murmuraba un simple «Que Dios te bendiga». Por un momento fijó su vista en aquella boca desdentada. La piel de la anciana estaba tan arrugada y verdosa, la mirada entre ansiosa y perdida. Salió a toda prisa y caminó ya sin compañía a su casa. Pensó que ni siquiera había tenido la atención de acompañarlo de regreso. A la mañana siguiente, muy temprano, notó su olvido. ¿Cómo puede olvidar un sacerdote su libro de ritos en cualquier lado? Salió deprisa, un tanto deslumbrado por el sol, a buscar la calle de la noche anterior. No le costó mucho trabajo dar con ella. Después de todo, el Rosario nunca había tenido calles tan derechitas, y en especial aquella. Ahí estaba la casona, tan oscura como antes. Tocó con moderación la campana. A la séptima vez que la tocó, un vecino salió a preguntarle: «¡Hey! ¿Qué desea, padre?» «Olvidé mi libro ayer cuando vine a atender a una enferma», respondió con seguridad. «¿Aquí, padre?» «Sí, hijo. Estoy seguro que fue aquí». Dudó un momento. «No creo haberme equivocado». El señor continuó mirándolo fijamente. «Padre, no quiero contradecirlo, pero tendría que mirar bien el número». El padre se mostró molesto y terminó afirmando: «No creo haberme confundido. Apenas anoche estuve aquí». «Pero si en esta casa no vive nadie desde que terminó la revolución», afirmó el vecino. «¿Cómo de que no? Aquí estaba una anciana y sus 2 hijos», dijo el padre. «Pues sí», continuó el vecino. «Eso sí es cierto, pero la vieja murió hace ya 15 años, sola, porque a sus 2 hijos los fusilaron en la guerra. Ya ve cómo era antes», dijo el vecino, que no parecía tan viejo como para saberlo. «Mira, hijo, estoy seguro», dijo el padre. «Esta casa no es como para olvidarse». «Pero sí olvidó su libro, padre». El padre guardó silencio por unos segundos. «Mira, ¿puedo entrar?» «Ya le dije que no vive nadie», se acercó el vecino, «pero déjeme brincarme por atrás para abrirle». Apenas la abrieron, el sacerdote corrió al cuartito del fondo. Todo estaba lleno de polvo. No había muebles. Olía mal, como si ni el aire mismo hubiera podido salir en años. Pero ahí, encima de la mesilla, estaba su libro, tan cubierto de polvo como si nadie lo hubiera tocado durante muchos años. La hora macabra. La siguiente historia se desarrolló en las entrañas de nuestra Ciudad de México, justo cuando la campana del reloj marcaba las 12 de la noche. Aquella casa de la calle 5 de Mayo había permanecido 20 años deshabitada, aunque para algunos vecinos en realidad tenía 21 años sin ocuparse, y no era para más, ya que los sucesos ocurridos en el año de 1980 dejaron huellas en la memoria de todos los moradores. Cierta mañana de mayo llegaron a habitar la casa marcada con el número 2, una pareja de recién casados. Ambos eran muy jóvenes aún, pero se dice que reñían a todo momento. Por las noches, los gritos daban fe de que los cónyuges se golpeaban mutuamente. El motivo era que Antonia se había dado cuenta de la relación amorosa que sostenía su marido con su mejor amiga. El primer aniversario de su matrimonio estaba próximo, y justo ese día por la mañana, Benjamín salió apenas tocadas las 8 de la mañana. Se vio, como ya era costumbre, con Laura, su amante, en la esquina, y ambos abordaron un taxi que los llevaría a su trabajo, mientras que Antonia no tardó ni 15 minutos en asomarse a la calle para aguantar todas las habladurías que se escuchaban en su entorno.
La joven era muy callada y solo tenía una amiga, la vieja Juana, quien día a día trataba de aminorarle su tormento. ¿Por qué tan temprano?, preguntó la vieja al notar las lágrimas que brotaban de Antonia. Creí que por ser nuestro aniversario no se vería con ella, respondió con gran tristeza la bella joven. Sabe, Juana, hoy también hace 2 meses que descubrí su infidelidad. Ambas mujeres conversaban sobre el calvario sin importarle las miradas indiscretas de los vecinos. Todo parecía normal, a excepción de una pequeña bolsa blanca que celosamente llevaba Antonia entre sus manos. Ella había estudiado para química, pero el matrimonio jamás le permitió ejercer. Por el contrario, tenía que quedarse en casa, aún sabiendo que su marido se divertía con la que había sido su mejor amiga. Entró la joven a su casa actuando de manera muy extraña. No dejó pasar a Juana, argumentando que debía preparar la cena. De esta manera pasaron las horas, y a pesar de que llegó la noche, su marido no apareció. Justo cuando el reloj marcaba las 12, Benjamín atravesó el portón de la vieja casona con algunas copas de más. En ese momento, Antonia salió a recibirlo, pero la discusión no se hizo esperar. «Estabas con ella, ¿verdad?», reprochaba la pobre mujer con los ojos llenos de lágrimas. Benjamín, sin pensarlo, golpeó a Antonia, quien se fue a estrellar fuertemente contra la pared. En ese momento cruzó una idea macabra por la cabeza de Antonia. «Te dije que sería la última», decía con una mirada llena de rabia. Al dar la media vuelta y subir por las escaleras, Benjamín, furioso, la tomó del brazo y le confesó que sí, en efecto, estaba con ella y que iban a tener el bebé que ella nunca le había podido dar. Aquellas palabras retumbaron con un tremendo eco maléfico. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó aquella noche. Los vecinos solo recuerdan un grito de dolor y angustia. Después, siendo ya las 6 de la mañana, hubo un gran alboroto afuera de la casona, como si algo interrumpiera la paz y la armonía entre los vecinos y aquellas viejas calles. El cuerpo desmembrado de Benjamín aún permanecía tirado al pie de las escaleras, bañado en sangre. De Antonia solo se supo que la pobre parecía como desconectada del mundo, como si estuviera en un trance del que nunca pudiera volver, lo cual no pudo ayudar a la policía a descubrir el verdadero motivo de la muerte de Benjamín. Fue así como esta historia quedó en el olvido. Pasaron 20 años antes de que alguna familia quisiera volver a habitar aquella casona, y no era para menos, pues se contaba que por las noches se escuchaban los gritos aterradores de aquel infeliz hombre, y hasta juraban los vecinos que veían al espíritu paseándose por los jardines. La nueva familia acababa de llegar de provincia. El señor Tomás, jefe de la familia, aceptó un empleo en la vieja maquiladora del centro. Sus 2 hijos, Mónica de 12 años y Juan de 7, se quedaban solos hasta entrada la noche, ya que su madre trabajaba hasta tarde en un hospital. Durante el primer mes en la casona, Juan no paraba de burlarse de su hermana, quien todas las noches lloraba sin cesar. Ya por la mañana le reservaba unas cuantas bromas para hacerla rabiar. «Mónica tiene miedo por las noches», decía con regocijo, mientras se preparaban para ir al colegio. «¡Cállate, Juan!», gritó con desesperación la pequeña. Justo en ese momento la bella madre cruzó la puerta. «¿Qué sucede aquí?», preguntó en tono fuerte al ver que ambos niños se correteaban. Juan no perdió el tiempo para burlarse de su hermana. «Es que Mónica tiene miedo». «¡Cállate!», dijo la pequeña frunciendo el entrecejo. La madre regañó a su inquieto hijo y prosiguió a preguntar lo que sucedía. Quizá era la presión de no tener a sus padres durante el día y tener que hacerse cargo del travieso de Juan. Fue por eso que trató de referirse a ella en tono suave. «¿Te sucede algo?», preguntó sin obtener respuesta. «Sabes, quisiera que me contaras lo que te sucede», continuaba sin respuesta alguna. En ese momento se escuchó el llamado para que los niños salieran hacia el auto donde ya les aguardaba su padre. Aquel tema no se volvió a tocar. La madre pensaba que con un regalo la niña se sentiría mejor y de esta manera le compró la muñeca más bonita que pudo encontrar en una tienda. Pero cierta noche, Juan no pudo evitar hacerle caso a su hermana, quien permanecía llorando arriba de su cama. «¿Qué te pasa, Mónica?», preguntó el niño al entrar sin permiso a su habitación.
Nada, respondió Mónica sin parar de llorar. Vete. Pero esta vez, Juan estaba convencido de que quería saber el motivo por el cual su hermana lloraba noche tras noche. Dime qué te sucede. Ya han pasado meses y tú lloras por todas las noches. ¿No te gusta cuidarme? Mónica miró con ternura a su pequeño hermano. Será mejor que te vayas, o mañana no te levantarás. Yo siempre me levanto, afirmó el pequeño. Tú eres la que actúas de una manera extraña últimamente. Ya te dije que te vayas, interrumpió ella demasiado molesta. Juan supo que en realidad Mónica no estaba dispuesta a contarle nada, por lo que mejor se retiró a su cuarto para continuar con el tormento de escuchar a su hermana, quien seguía llorando. A la mañana siguiente, Mónica tomó del brazo a Juan y le dijo: ¿En verdad quieres saber qué me pasa? Juan se estremeció por completo con solo escuchar estas palabras, pero permaneció muy atento. Al terminar Mónica con su versión, Juan echó a reír de tal manera que ella se molestó. ¿Entonces no me crees? Claro que no, continuaba riendo. Mejor dile a mi madre que ya no quieres cuidarme a seguir inventando tantas cosas. Mónica, desesperada, le advirtió que aquella noche lo despertaría justo antes de la medianoche y lo invitaría a que fuera a su habitación para que presenciara con sus propios ojos aquella pesadilla que noche a noche tenía que soportar. Juan, en cambio, no paraba de reír, tomándolo como una simplicidad. El día pasó de lo más normal, y a Mónica no se le iba de la cabeza la idea de llevar a su hermano aquella noche a su habitación. Siendo las 11 de la noche, se escucharon los pasos de la feliz pareja que regresaba de laborar. Fue entonces cuando Mónica consideró que era el momento oportuno para ir a traer a su hermano. No le costó trabajo levantarlo, pues para ese entonces Juan ya estaba acostumbrado a despertarse gracias al llanto de su hermana. Ambos niños llegaron hasta la amplia cama que daba justo a la ventana y permanecieron en silencio. Pero los minutos pasaron y Juan, derrotado por el cansancio, se entregó al sueño. Pero aquel silencio en que permanecía la habitación se terminó cuando escuchó muy de cerca el llanto de su hermana. Se levantó de inmediato, olvidándose de las palabras de su hermana, y preguntó mirándola: ¿Qué te pasa? Mónica no pudo hablar. En cambio permanecía señalando hacia la ventana. Juan volvió su mirada con incredulidad, y fue en ese momento cuando soltó en llanto tan parecido al de su pequeña hermana. De esta manera pudo mirar la aparición demoníaca que noche a noche atormentaba a la pobre de Mónica. En efecto, justo en aquella ventana estaba un hombre vestido de negro, cubriéndose el rostro con la mano. Ambos lloraron tanto aquella noche que sus padres no tuvieron más remedio que buscar otro hogar lejos de aquella casona. Cuentan los vecinos que lo único que pudieron describir con exactitud los pequeños fueron aquellos enormes ojos rojos y el sombrero de bombín que lucía la espectral aparición. Y es que no había explicación para lo que ocurrió esa y todas las noches anteriores, ya que aquella habitación quedaba exactamente en el segundo piso, de frente a la calle de 5 de Mayo. Algunos vecinos que pudieran entrar a la propiedad dicen que en aquellas fechas la mancha de sangre donde permaneció Benjamín volvió a aparecer como si éste acabara de fallecer. Incluso hay quienes afirman que todavía por estos días se pueden escuchar los gritos y lamentos cuando la campana del reloj marca siempre la medianoche, hora en que se cree murió el pobre de Benjamín, que de acuerdo con las versiones y creencias de los vecinos de aquella época, su crimen sirvió para maldecir el lugar, invitando a pasar al mismo demonio. Raúl llegó tarde, muy tarde esa noche a su casa. La pequeña maleta pesaba como si estuviera llena de piedras. Se sentía muy cansado y confundido, con una extraña debilidad. Solo esperaba que no le fuera a dar un resfriado. Sería el pésimo remate de un viaje de negocios que no había salido como esperaba. Puros contratiempos. Incluso había tenido que abordar otro autobús de regreso porque el suyo lo había dejado. Le extrañó ver la casa en sombras. Unas horas antes había hablado con Rita, su esposa, para avisarle a qué hora llegaría, y como siempre que viajaba,
Le había pedido que no fuera por él a la estación. Rita acostumbraba a esperarlo despierta, con las luces encendidas. Seguramente ella y los muchachos ya estarían dormidos. Ya era casi de madrugada, la parte más oscura de la noche. Sintiéndose flotar de cansancio, sacó su llave y abrió la puerta. Casa por fin. Cómo extrañaba el hogar cuando andaba lejos en sus viajes como representante de ventas de una compañía de libros. Pero ahora por fin había llegado. La pequeña casa estaba extrañamente silenciosa. Qué raro, pensó. Encendió la luz de la sala, dejó la maleta en el suelo y llamó. ¡Rita! ¡Rita! ¡Ya llegué! Nada, ninguna respuesta. Cada vez más confundido, Raúl se asomó a su recámara. Estaba vacía, el closet abierto, la cama tendida. Qué extraño que Rita hubiera dejado las puertas del closet de par en par, como si hubiera sacado una prenda apresuradamente, y la cama no estaba deshecha, señal de que ella no se había acostado. Cerró el closet y después fue a buscar a sus hijos, Eduardo y Raúl, adolescentes ya y a punto de entrar a la universidad. Ellos tampoco estaban en su cuarto, ni se habían acostado. Las camas gemelas permanecían tendidas. ¿Qué pasaba ahí? Sintió una punzada de preocupación. Sacó su celular y marcó el número de Eduardo, el único que llevaba un teléfono. Lo mandaron al buzón. Después, llamó a casa de su suegra. Nadie contestó. Eso sí que era raro. A doña Mercedes ya no le gustaba salir de noche. El hecho de que no respondiera el teléfono era extraordinario. Y él se sentía tan cansado. Pensó en prepararse algo de cenar, pero descubrió que no tenía hambre ni sed. Se sentó en la sala para tratar de poner su mente en orden. No entendía por qué su familia no estaba en casa. Seguramente había pasado algo, y grave. ¿Cómo averiguarlo? Se le ocurrió llamar a la puerta de los vecinos, pero no eran horas de estar molestando a la gente. No estaba pensando con normalidad. Debía averiguar qué diablos había ocurrido con su familia. Trató de recordar. ¿Era alguna fecha especial? ¿Estarían en alguna reunión? Se resistía a llamar a los hospitales y a las delegaciones de policía, como hace uno en estos casos. Una parte de su mente le decía que pronto descubriría que había un motivo perfectamente razonable para su ausencia. Como respuesta del destino, escuchó la llave en la cerradura. Ahí estaban. Bendito Dios. Pero no eran ellos. La empleada doméstica Isabel entró a la casita. Vaya hora de llegar. Demasiado temprano. Ella, que siempre llegaba tarde. Raúl se incorporó para salir a su encuentro. Ella sabría qué habría pasado. Isabel. La mujer se quedó quieta, mirándolo con los ojos muy abiertos. Isabel, soy yo. ¿Por qué me miras así? Hizo un movimiento para aproximarse, pero ella alargó una mano, impidiéndoselo en un gesto simbólico. De sus labios resecos salió un hilo de voz. Señor Raúl, usted no debería de estar aquí. ¿Qué dices, mujer? Esta es mi casa. Ya no. ¿A qué te refieres con ya no? Preguntó Raúl enojado. A que usted debía estar con su familia, en el funeral. ¿Qué funeral? ¿Quién murió?, exclamó el hombre, y la angustia comenzó a crecer en su interior. Usted. A la señora le avisaron que el autobús en el que usted venía se fue a un barranco. Todos murieron. La señora y los muchachos identificaron su cuerpo y ahorita mismo lo están velando. Raúl Ponce es uno de esos infortunados seres que no se dan cuenta cuando mueren. Efectivamente, hubo ese accidente de carretera en el que el hombre falleció, junto con 30 personas más. Durante varios meses el espectro de Raúl se apareció en su casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, cargando su maletín.
queriendo regresar a su vida y a sus seres queridos. Fue necesario decir varias misas en su nombre, para que finalmente esta pobre alma desconcertada comprendiera que su hogar ya no estaba aquí, en el plano terrenal, y que tenía que irse para descansar en paz. La novia que busca venganza. Los hechos ocurrieron en el siglo XIX en el estado de Oaxaca, área de Juxtlahuaca, Tzilacoayopam, en la Sierra Mixteca. En aquella época existió una parejita de novios. La mujer era muy bella, una indígena con rasgos españoles. El novio era de descendencia española. Los dos se conocieron en la fiesta del pueblo. Después de tratarse un año, decidieron casarse con la ayuda de sus familias, pues ambos eran de bajos recursos. El joven, aunque amaba a la novia, amaba más el dinero. 6 meses antes de su boda llegó una familia rica al pueblo. Esa familia tenía conexiones y familia en España. Con ellos venía su única hija, que era muy hermosa. Ella era rubia y de ojos verdes. Además poseía una inmensa fortuna. El prometido de la humilde mujer comenzó a cortejarla, y de una manera astuta le hizo creer que él estaba forzado a casarse con la mujer humilde, pero que en realidad no la amaba. De quien estaba enamorado, decía él, era de ella. La mujer española le creyó su dicho y se ofreció a ayudarle para que no se casara. El día de la boda, las familias de los novios llegaron a la iglesia, sin sospechar siquiera lo que estaba por pasar. El ambiente era de fiesta. La felicidad se veía reflejada en el rostro de la novia, que esperaba impaciente a su prometido. Los minutos transcurrieron y el novio no aparecía por ningún lado. Comenzaron a preocuparse por él, creyendo que tal vez algo le había pasado. Los hombres salieron a buscar al novio. Algunos fueron al monte y otros a los pueblos cercanos. Preguntaron a todos y dijeron que no lo habían visto. Recorrieron el lugar preguntando a todo mundo hasta que llegaron con unos niños, los cuales les dijeron que vieron al hombre marcharse del pueblo en compañía de la mujer española. Al enterarse de esto, los hombres regresaron a la iglesia para informarle a la novia lo que había sucedido. Ella apenas si lo podía creer, pues durante ese tiempo el novio se había mostrado muy entusiasmado con la boda. Ella salió corriendo de la iglesia llorando. Sus familiares fueron tras de ella queriéndola consolar, pero ella corrió con mayor fuerza y se internó en el monte. Los invitados fueron a buscar a la novia, pero no la encontraron. Pasaron 2 días y de ella no se tenía noticias. Fue hasta el 3er día cuando la encontraron en el monte, muerta. No se sabe de qué falleció, pues su cuerpo inerte no presentaba heridas, ni sangre en el vestido blanco. La llevaron a su casa para el funeral y la enterraron con su vestido de novia. Tras su muerte, comenzó la leyenda, pues las personas comenzaron a verla en las fiestas de los pueblos. Los que la han visto dicen que es una joven hermosa, que rápido enamora a los hombres cuando la ven. De acuerdo con los ancianos del pueblo, ella se aparece a los hombres borrachos y mujeriegos. Ella normalmente le dice a sus víctimas que se maten para poder estar juntos para siempre. También hace que los hombres la persigan a lo más profundo del monte para que se pierdan y mueran de hambre o en algún accidente. La gente opina que ella quiere venganza y que se le aparece a los hombres que le recuerdan a ese novio que la dejó plantada en el altar.